Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo final de Planificador de Bodas. Llegó a revelar la verdad basados en el libro. No te miras a ti mismo cuando hablas, ni siquiera pudiste escapar de tu madre. Noé arrugó su nariz porque no sabía si podía creerle o no. El teléfono de Cylon comenzó a escucharse con un fuerte sonido. Se giró para mirarlo y suspiró fuertemente. Está bien, el hombre en el abrazo empujó suavemente su hombro para que respondiera, pero este cortó la llamada y apagó el teléfono. Oye, ¿por qué no respondiste? Este es el momento de mi esposo, no de mi madre. Déjalo ir. Estará un poco frustrado como máximo. Cylon arrojó el teléfono al otro lado de la cama mientras tiraba del cuerpo cálido para acurrucarse nuevamente antes de hablar sobre otra historia. Quiero ver a tu madre. Iré y le agradeceré por permitirme seguirte hasta aquí. Nanua quería hacer lo mismo. Quería agradecerle a su madre por permitirme a Cylon pudiera ir hasta ahí, así que sonrió antes de hablar. ¿No le tienes miedo a mi madre? No hay nadie más aterrador que mi madre, dijo Cylon en tono de broma, y luego volvió a confirmar. Déjame conocer a tus padres. ¿Cómo que? ¿Qué era todo aquello? Cylon se iba a casar. ¿Cómo podía presentarlo a sus padres? Siendo que eso hizo que el hombre sonriera. Movió sus manos para unirlas con las de Nuea y le susurró al oído, como el que cuidará de ti. Me acabo de dar cuenta de que tienes una boca dulce. Entonces déjame darte a probar. Nanua solo pudo reír. Cylon se acercó a su cara para besarlo. Cuando Nuea se dio cuenta que vendría un segundo round, levantó sus brazos para envolverlo. Pudo sentir los hermosos músculos con los que tanto soñaba. Estaba ahogándose en esos ojos profundos que hacían que se acelerara el corazón. Pero en ese momento, cierra la ventana. No, no, Pi, escuchará. De repente se oyó la voz de alguien. Nanua se volvió para mirar por la ventana y encontró que estaba entreabierta. A partir del sonido fuerte y claro, pudo deducir que la habitación de al lado definitivamente no había cerrado la ventana. Además, había un asunto importante. Ajá, Sun tomó el asunto en sus manos. Alguien podría hacer que Nong Ryu, que era feroz como un tigre, se convirtiera en un gatito que hacía sonidos, pero Cylon pareció estar molesto. Soy mejor que ese chico. Celos infantiles. Pensando en ello, Nanua levantó las cejas desafiantemente. No le he visto todavía. Cylon parecía aceptar el desafío porque una sonrisa insidiosa apareció en sus labios y el grandulón tiró de la colcha que los estaba cubriendo a los pies de la cama. Se puso horcajada sobre Nuea con sus ojos brillando intensamente hasta que éste se asustó y secretamente se sobresaltó aún más cuando una voz terrible susurró: No vas a dormir esta noche. ¿Está bien? Puedo hacer eso. Noah debería haberse quedado callado porque parecía que a Cylon le gustaba siempre ser el ganador, pero eso no era del todo malo. Rin, ahora ya no estoy soltero, no quiero morir con la boca seca, quiero que esté llena. Jiwa, ¿por qué estás así de tranquila cuando Cylon ha desaparecido? Lom puede hacer lo que quiera, solo déjalo ir, ya no es un niño. Pero estás a punto de casarte con Cylon. Dentro de la casa grande, las dos mujeres discutían en voz alta debido al repentino permiso del novio para ausentarse de la empresa. No sabía qué estaba pasando y aunque parecía estar muy nerviosa por esa situación, a la novia no le parecía importante. Ella había continuado hablando por teléfono con su amiga cercana. Sí, estamos a punto de casarnos, pero yo no soy un guardia de una prisión. Pilom no es un prisionero, tiene sus asuntos con otras personas que debe de atender. ¿No tienes miedo de que te esté engañando? Si ese es el caso, ¿qué puedo hacer? Jiwa, le gritó la madre. La chica dejó escapar un suspiro lento, tratando de calmarse antes de hablar. Pilon debe tener un trabajo urgente, mamá. Y ya que estás tan molesta, esta noche me quedaré con mi amiga. No quiero pelear. ¿Tu amiga? ¿Tu amiga otra vez? Desde que estás con esta amiga, has actuado de esta manera tan desconsiderada. Mamá, no hables así de mi amiga.
Era la primera vez que Jiwa le levantaba la voz a su madre. En el pasado siempre usaba una voz suave para hacer que su madre escuchara y se calmara, pero en el momento en que se expresó mal de la persona que amaba, la chica saltó con toda su fuerza mientras la miraba enojada. Aunque su madre no sabía aún lo equivocada que había estado al expresarse así, ¿ahora vas a empezar a pelear conmigo por tu amiga? Siempre está invitándote a salir, pasar la noche, viajar, trabajar juntas. ¿Acaso no tiene nada que hacer? ¿O por qué siempre te invita a salir con ella? No me parece que sea una buena persona. Madre, no tienes derecho a hablar así de ella. Aún no había terminado de hablar cuando Jiwa le gritó, tan enojada que su rostro se puso rojo. Y eso que la mujer ahí la mirara sorprendida. ¿Qué te pasa? Solo digo la verdad. Pero madre, no tienes derecho a hablar así de la persona que amo. Ni siquiera la conoces. ¿Qué quieres decir, Jiwa? La mujer se sorprendió cuando vio a su hija explotar con ira. Esa parecía ser la gota que derramó el vaso, porque Jiwa finalmente dijo todo lo que tenía en mente sin tener ningún plan en mente. Mamá, no te equivocas. La persona que crees que es mi amiga no es una amiga, es mi novia. A tu hija le gustan las mujeres, ¿escuchaste? Me gustan las mujeres. Es mentira, tú... Pero estás a punto de casarte con Cylon. ¿Qué hay de él? Entonces, Jiwa sonrió. En ese momento estaba demasiado enojada para hablar bien, así que dijo, Pilon es solo un nombre estúpido que he usado.